Cordial saludo. Quiero en una serie de videos que quiero mostrarles, presentarles cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para prepararnos para la evaluación de ascenso y reubicación para los docentes regidos por el decreto 1278. Los invito y las invito a que se suscriban al canal y se haga un trabajo en equipo para poder tener éxito en el examen que se avecina o en la evaluación que se aproxima. Esta invitación pues la hago porque pues quiero eh, que como docentes se preparen para el examen. Hay que prepararnos para esa evaluación. Recuerden que el gobierno se demora a veces para volver a convocar a la evaluación, lo que implica que cada que se tenga una oportunidad hay que aprovecharla al máximo. Recordemos que la prueba tiene pues en sí ya unos componentes específicos que el Ministerio de Educación y el gobierno pues los ha diseñado de acuerdo con el decreto 025624 del 29 de diciembre del 2023. Yo invito a todos los docentes para que lean el decreto. Siempre hay que empezar por leer el decreto. Yo a veces les pregunto a algunos docentes si todavía no han leído el decreto. Entonces hay que empezar, digamos, por esa parte, saber cómo está el decreto, que nos van a evaluar. Y bueno, y están ya las fechas de inscripción, deben de estar pendientes para ello, pero digamos que ya son temas más de logística de ustedes. Yo quiero centrarme antes de empezar a hablar un poco de la inteligencia artificial, en los componentes de la prueba. Recuerden que los componentes de la prueba tienen las siguientes características. Los movimientos en el escalafón da un 15%. Cada uno y cada una de ustedes sabe, digamos, qué puntaje le corresponde de acuerdo a las veces que haya ascendido. Entonces son puntajes ya establecidos y fijos que no van a cambiar. La ubicación de la sede también es importante, da un 15%. Eso depende si es de difícil acceso o no, si es en el sector rural o en la zona urbana. Ese también es un puntaje que ya está diseñado y de acuerdo a cada uno de ustedes, pues sabe en qué puntaje se ubica. La experiencia también es muy importante porque entre más años lleve y tenga como experiencia, pues más puntos va a tener. Entonces también cada uno de ustedes sabe qué puntaje corresponde. Digamos que con esos tres componentes, la experiencia, la ubicación de la sede y los movimientos en el escalafón, son unos puntajes que no van a cambiar de acuerdo con cada uno y cada una de ustedes como docentes que se ubican en esos puntajes. ¿Dónde empieza a variar un poco? Pues ya es en la autoevaluación. La autoevaluación es una prueba psicotécnica que se hace. Entonces, pues allí también depende de la correlación con que se responda y pues se da el puntaje. Hay que estar muy pendientes de esa autoevaluación porque muchas veces se piensa que se va a obtener el máximo puntaje, los 100 puntos, pero resulta que si no hay una correlación en la prueba psicotécnica, pues resulta que ese puntaje no va a ser muy bueno. Entonces también hay que trabajar en esa parte. Pero digamos que el meollo del asunto o digamos el filtro, por decirlo de una forma coloquial, está en la prueba pedagógica, que tiene un 45%
en su porcentaje. Es decir, que allí es donde se debe de trabajar, porque como les comentaba anteriormente, los puntajes ya están establecidos, pero la prueba pedagógica es la que va a decidir si usted va a aprobar o no va a aprobar la evaluación de ascenso y reubicación. Entonces, en esa parte es donde quiero invitarlos y quiero invitarlas para que utilizando la inteligencia artificial puedan preparar preguntas de acuerdo con, digamos, el perfil que se tenga, si es docente, si es directivo docente, si está en el PTA. Es decir, uno puede generar las preguntas y, irse preparando para esta evaluación y se utiliza la inteligencia artificial. Es muy sencillo, sino que hay que trabajar para llegar uno a feliz término de lo que uno quiere saber con la inteligencia artificial. Entonces, después de esta introducción, porque era importante recalcar y mostrar los componentes de la prueba, pues entonces es empezar a ir mirando cómo trabajar con la inteligencia artificial. Para trabajar con la inteligencia artificial, yo invito a que ustedes vayan al chat GPT y debe de ser así como está acá, OpenAI, GPT 3.5, incluso ahorita pues está la versión 4. Yo trabajo con esta 3.5. Quiero decirles, yo no soy experto en inteligencia artificial, pero he ido mirando, he ido buscando y veo que es una herramienta importante para ir generando preguntas que pueden ir ayudando en ese componente pedagógico. Entonces, lo primero que deben de hacer es ir a Google, eh, ir a ChatGPT y registrarse. O sea, tienen que generar una cuenta para poder utilizar el ChatGPT. Entonces, ustedes irían a Google, ahí como les estoy mostrando, al ChatGPT OpenAI GPT 3.5. Le dan clic y cuando ustedes dan clic acá, pues digamos, como yo ya estoy registrado, pues no tengo ningún problema, pero entonces ustedes le dan clic, así como lo estoy haciendo en estos momentos, y les aparece pues de que se registren o que si ya tienen la cuenta, pues puedan empezar a generar las preguntas. Entonces uno va acá donde dice nuevo chat. Yo ya estoy registrado, entonces yo voy nuevo chat. Y lo importante acá es saber cómo se le pregunta, porque de esa pregunta y del contexto depende de que me responda lo que yo quiero que me responda realmente, perdonen la redundancia, pero esa parte es importante, o sea, saber preguntar. Yo lo he hecho con el ensayo y error. Yo antes no utilizaba el chat GPT porque nunca me generaba lo que yo quería, pero después me fui dando cuenta que era que no sabía preguntarle. O sea, no le daba las instrucciones que yo necesitaba para que me arrojara las respuestas que yo quería. Entonces, digamos que hay muchas formas de preguntar. Yo voy a mostrarles acá un ejemplo. Uno, pues primero tiene que decirle al chat para que lo vaya uno reconociendo quién es. Entonces yo por acá tengo ya una pregunta que elaboré. Entonces esta pregunta es, soy Guillermo
Y a propósito, pues mi nombre es Guillermo Calderón Castaño, soy docente, ya estoy en el escalafón 3D. Entonces, si yo puedo compartir un poco de mis experiencias, de cómo pude llegar con éxito a las 3D, pues quiero hacerlo con ustedes y ver que todos podemos estar en la 3D. Entonces, ¿qué le pregunté yo? Le dije, soy Guillermo, profesional en educación. Ustedes pueden preguntar algo similar. O sea, hay que decir, digamos, como la profesión que se tiene. Si ustedes quieren ir a su área específica, lo pueden hacer. Pero cuando uno dice profesional en educación, pues es genérico. Entonces ya, digamos que el sistema va teniendo como una concepción de lo que uno quiere. Y le pregunto, redacta preguntas de un pedagogo experto. Eso también es importante. Decirle que se necesita que sea una persona experta, porque si uno no lo hace, él puede redactar unas preguntas muy sencillas para un nivel más moderado. Entonces, cuando uno le dice, redacta preguntas de un pedagogo experto o de un experto en educación, pues ya las preguntas van subiendo un poco de nivel donde se mencione diferentes casos de estudiantes de bachillerato para preparar la evaluación de ascenso y reubicación del decreto 1278 y de acuerdo con los lineamientos del decreto 1290. Esa fue la pregunta que yo le estoy haciendo al ChatGPT. Miren que es una pregunta que ya está pues más elaborada, porque si yo le digo redacte preguntas para la evaluación de ascenso del decreto 1278, pues puede redactarme algunas preguntas, pero no es lo que yo quiero. Entonces, cuando yo le doy esa instrucción, vamos a ver qué me muestra. Acá estoy, digamos que en directo con ustedes y entonces, miren que me dice, claro, esperemos que termine y vemos que me ha arrojado en esas preguntas. Entonces, mire, él me dice, claro, aquí tienes algunas preguntas que podrías incluir en la evaluación para el ascenso y reubicación de docentes de acuerdo con los lineamientos de los decretos 1278 y 1290, centrándote en casos de estudiantes de bachillerato. Caso 1. Un estudiante de bachillerato presenta dificultades para mantener la atención en clases y tiende a distraer a sus compañeros. ¿Qué estrategia implementaría para abordar esta situación y favorecer su aprendizaje? En estos casos y las preguntas que me arroja, miren que son preguntas abiertas, donde yo después de la pregunta tengo que ir a consultar para pues poder resolver esas preguntas. Pero en últimas, como yo me quiero preparar para la evaluación, yo no quiero que me genere preguntas abiertas. Yo quiero que me genere preguntas de selección múltiple. Y por eso hice esa primera pregunta, porque miren que si uno no está, digamos, dándole la instrucción precisa, él nos arroja una serie de preguntas que nosotros tenemos que ir la reorganizando para que nos responda lo que yo quiero. Miren que en este caso a mí me faltó haberle dado la instrucción de que fueran preguntas de selección múltiple. Por eso él me arroja las preguntas abiertas. Miren que en el caso 2 me dice, una estudiante de bachillerato muestra desinterés en las materias relacionadas con las ciencias naturales y matemáticas. ¿Cómo adaptaría su enseñanza para motivar a esta estudiante y fomentar su participación activa en el aula? Pero miren que estas preguntas no, digamos, no es que no nos vayan a servir, son preguntas abiertas que si ustedes van a consultar, van a encontrar la forma en que se debe responder. Y estos son casos que pueden salir en la evaluación. Lo que pasa es que como uno quiere es que sean las preguntas de selección múltiple, para ya uno ir ensayando, entonces hay que dar mejor la instrucción. Pero miren que si uno empieza a utilizar la inteligencia artificial
En este caso, el ChatGPT es una herramienta muy poderosa para uno prepararse para esa evaluación. Entonces, observemos lo siguiente. Miren que yo necesito organizar mejor la pregunta, la que había hecho anteriormente, porque pues, digamos, tengo unos buenos casos de preguntas abiertas, pero de pronto no es lo que yo quiero. Entonces, para eso, y por eso, digamos, que quiero mostrarles acá la siguiente diapositiva. Yo vuelvo y reitero, hay que saber redactar las preguntas. Esta fue la pregunta que yo hice, pero miren que las respuestas fueron respuestas abiertas y si no es lo que yo quiero, entonces yo tengo que seguirle preguntando. Es decir, yo tengo que ir mejorando la pregunta. Esa es la práctica y la estrategia que ustedes deben de ir aprendiendo con la inteligencia artificial y con el ChatGPT. Es decir, hay que entrenarse, es dedicar el tiempo, estar en el computador concentrados y concentradas, pero cuando uno aprende a redactar bien la pregunta de lo que uno quiere, esta herramienta se convierte en una herramienta demasiado poderosa porque uno consigue realmente lo que quiere y lo que está buscando en sus respuestas. Entonces, hay una parte que uno se puede ayudar y que son los prompts. Entonces uno tiene que crear un prompt. ¿Y qué es un prompt? Eso también se lo pregunté yo a GPT. Entonces, dice, podría ser una instrucción o sugerencia que se proporciona al modelo GPT para dirigir su generación de texto en una dirección específica. Miren, eso es, un prompt nos ayuda a realizar un texto ya muy específico y de acuerdo a lo que uno quiere. O también dice, o para enfocarse en un tema particular. Aquí tienes un ejemplo de un prompt para GPT. Bueno, él me daba un ejemplo, pero pues yo no lo voy a mostrar porque quiero crear mi propio prompt. Entonces miren que es generar o dirigir el texto en un contexto específico de lo que yo quiero. Entonces observen que yo le he preguntado, bueno, miren, lo que yo le he preguntado, que pues soy Guillermo, profesional en educación, que redactar una pregunta pues como un pedagogo experto, donde se mencionaran los diferentes casos de estudiantes de bachillerato para preparar la evaluación de ascenso y reubicación del decreto 1278 y de acuerdo con los lineamientos del decreto 1290. Recuerden que me arrojó unas preguntas abiertas que sirven mucho, ustedes las deben de tener e investigar e indagar y eso les va a ayudar bastante. Pero yo no quiero esas preguntas, yo quiero son preguntas de selección múltiple y tengo que mejorar lo que le pregunté. Entonces, como yo tengo que mejorar lo que le pregunté, entonces pues voy a volver al chat. Vamos a volver acá al chat y entonces, acá está la pregunta, yo la puedo volver a copiar. Entonces le damos copiar, pues que ya todos ustedes saben cómo lo hacen. La copiamos, pero entonces ya eh, puedo borrar yo esta parte. Él ya sabe que yo soy profesional en educación, digamos que ya eso queda incorporado acá. Entonces lo que yo le voy a decir es que me genere un prompt para, digamos acá, para
Y entonces acá podemos modificar un poquito esto para redactar preguntas de un PDF. Bueno, miren que en este caso yo modifiqué un poco la pregunta que le había hecho anteriormente. Es decir, ahorita lo que le estoy diciendo es que me genere como ese texto donde yo direccione la pregunta a lo que yo quiero. Y vamos a ver qué me responde. Miren que lo que le cambié, si yo regreso acá, le cambié, quité esta partecita donde dice soy Guillermo, profesional en educación, y simplemente le dije, genere un prompt para redactar preguntas. El resto lo dejé igualito. Entonces miren que uno ahí va buscando la forma como preguntarle. Como digo, esto es el ensayo y error hasta que uno va cogiendo práctica y aprende realmente a preguntarle al chat GPT lo que uno quiere y lo direcciona hacia la respuesta que uno quiera. Entonces vamos a ver qué me genera. Me dice, por supuesto. Y ahí me empieza a generar el prompt. Entonces, ¿qué es el prompt? Pues él me ayuda a direccionar la pregunta como yo quiero. Entonces dice, por supuesto, aquí tienes un prompt para redactar preguntas de un pedagogo experto en preparación para la evaluación de ascenso y reubicación del decreto 1278 conforme a los lineamientos del decreto 1290 y centradas en casos de estudiantes de bachillerato. ¿Cuál fue el prompt que me generó? Dice, genera preguntas que un pedagogo experto podría incluir en la evaluación para el ascenso y reubicación de docentes, considerando los lineamientos del decreto 1278 y 1290, enfocándose en diferentes casos de estudiantes de bachillerato. Las preguntas deben de abordar situaciones comunes y desafiantes que los docentes pueden enfrentar en el contexto educativo del bachillerato, demostrando la capacidad del evaluado para comprender y aplicar estrategias pedagógicas efectivas. Recuerda que las preguntas deben permitir evaluar la capacidad del docente para adaptarse a las necesidades individuales de los estudiantes, promoviendo un ambiente de aprendizaje inclusivo y de calidad. Además, las preguntas deben de reflejar el cumplimiento de los estándares de competencias establecidos en los decretos relacionados, así como la comprensión de los principios pedagógicos fundamentales y las prácticas innovadoras en la enseñanza del bachillerato. Entonces me genera el prompt, pero también me da una recomendación. Entonces miren que ya con la primera pregunta, ya este chat GPT me va direccionando hacia lo que yo quiero. Entonces yo lo que cojo es, cojo el prompt y lo pego en el mensaje. Pero recuerden que si yo le doy clic acá, él me vuelve a generar preguntas abiertas, porque yo no le he dado la instrucción de que me genere preguntas de selección múltiple o tipo test. Entonces, yo puedo modificar el prompt. Es decir, él me da una idea, pero yo tengo que ir acomodando el prompt de acuerdo a lo que yo quiero. Entonces, incluso puedo cambiar de preguntas que un pedagogo experto, yo puedo decir que un experto en educación, o bueno, uno ahí puede cambiar de acuerdo a lo que uno quiera, pero voy a dejarla así. Lo único que voy a incluir es que sean preguntas de selección múltiple. Entonces vamos a mirar. Genera preguntas que un pedagogo experto podría incluir en la evaluación para el ascenso y reubicación. Entonces acá yo puedo decir, genera preguntas de selección múltiple, de selección múltiple y dejo el resto igual. Ya con esta parte de selección múltiple vamos a ver qué me va a generar. Y vuelve y me dice, claro, aquí tienes preguntas de selección múltiple. Y miren, vamos a observar qué nos está
generando este PROM que él nos lo organizó. Entonces vamos a mirar la pregunta. Caso 1, él nos generó 1, 2, 3, 4 preguntas. Pero si yo quiero que me genere 5, 10, yo lo puedo hacer. O sea, uno le va preguntando y va organizando de acuerdo a las preguntas que uno necesite. Entonces, miren, caso 1. Un estudiante de bachillerato muestra desinterés en las materias de ciencias naturales. ¿Cuál de las siguientes estrategias sería más efectiva para motivar al estudiante? A. Asignar tareas adicionales de la lectura sobre el tema. B. Realizar experimentos prácticos y demostraciones en clase. C. Aumentar la cantidad de deberes para reforzar el contenido. Y D. Reprobar al estudiante si no muestra mejoría en su desempeño. Ahí yo les voy dejando estas preguntas para que ustedes las resuelvan y en los comentarios pues me dejen la respuesta. Caso 2. Un estudiante de bachillerato enfrenta dificultades económicas y no puede adquirir todos los materiales escolares necesarios. ¿Qué acción sería más apropiada para apoyar al estudiante? A. Ignorar la situación y enfocarse en los estudiantes con recursos. B. Proporcionar al estudiante los materiales que necesite y los recursos disponibles en la institución. C. Sugerir al estudiante que busque ayuda fuera de la escuela. D. Indicar al estudiante que no podrá participar en las actividades que requieren materiales adicionales. Ahí también les dejo el caso 2 para que ustedes en los comentarios me dejen la respuesta. Caso 3. Un estudiante de bachillerato tiene un nivel avanzado en matemáticas y muestra aburrimiento en clase. ¿Qué estrategia sería más efectiva para mantener su interés? A. Permitir al estudiante que avance por su cuenta en el currículo. B. Asignarle tareas adicionales para mantenerlo ocupado. C. Ignorar su aburrimiento y enfocarse en los estudiantes con dificultades. D. Relegarlo a un nivel inferior para que se sienta más desafiado. También vuelve y les queda para que en los comentarios me digan cuál es la respuesta. Caso 4. Un estudiante de bachillerato muestra problemas de conducta en el aula, interrumpiendo constantemente las clases. ¿Qué enfoque sería más adecuado para abordar esta situación? A. Castigar al estudiante públicamente para evitar que continúe interrumpiendo. B. Buscar identificar las causas subyacentes de su comportamiento y ofrecerle apoyo individualizado. C. Ignorar el comportamiento del estudiante y concentrarse en el contenido de la lección. D. Recomendar al estudiante que abandone la escuela si no puede comportarse adecuadamente. Y al final nos dice, estas preguntas están diseñadas para evaluar la capacidad del docente para comprender y abordar diferentes situaciones que pueden surgir en el contexto del bachillerato, demostrando su conocimiento y aplicación de estrategias pedagógicas efectivas en línea con los lineamientos establecidos en los decretos 1278 y 1290. Y así sucesivamente. Nosotros, miren que ya empezamos a ir teniendo las preguntas que yo quiero, pero yo puedo ir investigando e indagando más. Yo puedo ir consultando e indagando más y de acuerdo a las preguntas que yo necesite y de acuerdo al contexto, cómo generé el prompt para preguntarle, voy teniendo más y más preguntas. Entonces si yo quiero, también puedo pedir la pregunta y la respuesta, que me dé cuál es la respuesta correcta. Entonces, en un próximo video les voy a mostrar, vamos a avanzar cómo podemos generar de temas específicos 5, 10, 15 preguntas de selección múltiple y ahí nos vamos entrenando para la evaluación de ascenso y reubicación del 2024. Es un proceso que hay que seguir a cabalidad, es un ensayo y error. Al comienzo uno ve que no le arroja los resultados que uno quiere, pero recuerden que siempre hay que saber preguntar. Saludos, espero que se suscriban
al canal. Espero que el video haya servido, les haya servido y, y espero pues poder ayudar y poner mi granito de arena para que ustedes puedan ascender, porque yo sé que hay docentes que llevan años y años que no han podido ascender, entonces tenemos que prepararnos y esa es la oportunidad que debemos nosotros aprovechar. Entonces, los invito y las invito para un próximo video.